Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Grazie. Ahora sí. Okay. Circa la documentazione che riguarda il periodo fascista e gli UFO. Muchas gracias. Bueno, de lo que yo voy a hablar es acerca de los documentos referentes que hemos recibido en el año 1996 de parte de un anónimo. Estos documentos, a la apariencia oficiales, fueron inmediatamente puestos en investigación y logramos sacar conclusiones después de 4 años que estos documentos pertenecían y eran oficiales. Lo pasaron luego a un grupo de técnicos forenses del tribunal para verificar que la tinta y el papel pertenecieran a la época en la cual se decía que estos pertenecían. Y es así que se comprobó que la tinta y el papel correspondían al año 1936, en plena era fascismo, del fascismo, el año 14 de la era fascista en Italia. Estos documentos era un dossier, una serie de documentos en la cual hablaban acerca de fenómenos o objetos no identificados, voladores no identificados que se habían comprobado o que se estaban estudiando en la época. El documento más importante, más resaltante, es el que se ve en, acerca de un avistamiento en 1936 en la ciudad de Mestre, en donde se ve o se comprueba la existencia de una especie de objeto volador en forma de misil que sobrevuela la ciudad de Mestre, y de este objeto volador cilíndrico salen otros 2 pequeños objetos en forma de sombrero de cura, en forma de disco redondo, y estos a su vez fueron perseguidos por la Real Fuerza Aérea Italiana, que en la época era real porque pertenecían a lo que era la monarquía en Italia en esa época. Estos documentos, si bien hablaban exclusivamente de este suceso que sucedió en la ciudad de Mestre, tenía en su relación otros documentos en la cual se hablaba de otros avistamientos a partir de los años 30. Estos vehículos o objetos voladores venían llamados objetos voladores no convencionales, y se trataba de estudiarlos porque en esa época Mussolini, que era el gobernante italiano, trataba o pensaba que esta podría tratarse de una tecnología avanzada en la cual podría pertenecer a un estado enemigo en la época, que podría haber sido los ingleses, los franceses o incluso los mismos alemanes. Por tal motivo, Mussolini encarga una comisión para que se realicen estudios específicos sobre el tema. A partir de los años 30 es que nace lo que fue llamada la superaviación italiana, en la que se encargaba de hacer estudios sobre estos objetos y tratar de hacer una imitación o una copia a través de lo poco que se podía recabar de esta información. Y de ahí es que se encuentran documentos en donde se ven los nuevos vehículos en diseños y llamados a toda ala o ala rotante, en el sentido que era una sola ala en todo el velívolo. Y se encuentran luego unos telegramas de los prefectos en donde se cita estos documentos, marcando justamente la aparición o la realización de estos objetos. Lamentablemente, de todos estos documentos no tenemos mucho recabado, dado que en 1940 Italia entra en guerra junto a Alemania, y dado la alianza que ellos tenían, la gran parte de documentación o investigación que venía realizando esta comisión investigadora sobre estos objetos no convencionales pasó a las Fuerzas Armadas alemanas. Tanto es así que en 1944 y 45, entre el 44 y 45, se realizaron 2 o 3 prototipos de vehículos en forma circular o de disco.
hubo un ingeniero Mitre y un ingeniero Belluzzo que realizaron un disco que era en forma redonda y autosuficiente y se le llamó el primer disco volante italiano. De estos proyectos, de estos discos voladores que fueron realizados y se le llamaron disco volante italiano a través de dos ingenieros, el único cierto o comprobado es el proyecto B7, que es un disco volante de fabricación alemana que hizo un tentativo de vuelo en Viena al final del 45. Pero estos proyectos, digamos, no pudieron ser realizados en masa o seguir siendo investigados, porque recordemos que ya a final del 1945 Alemania ya estaba perdiendo la guerra y por lo tanto tuvo que derivar sus atenciones hacia otros temas bélicos y se fueron abandonados estos proyectos. También logramos obtener unos documentos que nos entregó la hija de un ingeniero italiano que trabajó en la época. Estos documentos eran diseños de fabricación hidráulica e ingenierística, en la cual mostraban ya el proyecto de discos voladores autorrotantes. Y todos estos documentos siempre citaban como principal fuente una comisión, que era la comisión que habíamos hablado antes, que era el gabinete RS33. Esta comisión se llamaba RS33 por R de ricerca, que en italiano quiere decir búsqueda, y S de speciale, que es especial, y 33 por el año en que se hizo la comisión. La presidencia de esta comisión fue dedicada a Guglielmo Marconi, pues este era también el presidente de la Real Academia Científica de Italia y por esto encargado por el gobierno de la época a presidir esta comisión del gabinete RS33. Lamentablemente esto es lo poco que se ha podido recabar, dado que recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial Italia rompió relaciones con Alemania y su alianza fue hacia los angloamericanos. Los angloamericanos invaden la parte sur de Italia y en su avance hacen que los alemanes se retiren de Italia, y estos en su retirada llevaron gran parte de toda esta información, y lo poco que ha quedado en Italia lógicamente quedó para el nuevo invasor, digámoslo así, que fueron los angloamericanos. Entonces Italia, como posesión de documentos científicos de la época relacionados al tema, quedó en realidad muy poco. Si bien esto ya ha quedado, digamos, han sido que ya no ha quedado nada referente al tema de los objetos no convencionales y su investigación, sí se sabe por cierto que existió la comisión y se sabe por cierto también la presidencia de Guglielmo Marconi de esta comisión. Entonces podemos decir que el primer gobierno oficialmente que dedicó una investigación o un estudio más aprofundizado sobre el tema OVNI fue el gobierno italiano. Bueno, queridos amigos, han escuchado la primera parte de la entrevista que hemos realizado con el ufólogo italiano Roberto Pinotti acerca de los ovnis en el Tercer Reich y en la Italia de Mussolini. Son las 10:18 de la noche en Lima, ciudad capital. Tenemos una temperatura de 16 grados Celsius y retornamos rapidito con nuestro programa. Somos Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Lo mejor en trabajos de madera y melamine en Solier Industrial. Especialistas en muebles para el hogar y oficina. Río Branco 1719 San